Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, este es el video número 1 de la materia Logoterapia 1, donde vamos a apuntar a varios conceptos fundamentales, también algunos conceptos que ya lo conocen, otros conceptos nuevos, y vamos a seguir adelante con los videos. Este video lo vamos a compartir con todos los alumnos para que tengan un conocimiento de lo que es la logoterapia. ¿Sí? Bueno, en este video vamos a ver un poco qué es la logoterapia. Viena, cuna de las 3 antropologías con sus correspondientes escuelas. La palabra audacia, conclusiones para el hombre común, bancarse toda la vida, no dinámica, triada trágica. Logoterapia significa logos, sentido. Es una terapia en búsqueda de sentido. La logoterapia es una psicoterapia y es filosofía. La logoterapia es psicoterapia que tiene bases médicas, porque el doctor Viktor Frankl fue médico psiquiatra. Tiene bases psicológicas, porque un médico psiquiatra estudia psicología. Tenemos que estudiar lo mismo que estudia un licenciado en psicología, además de todas las escuelas de psiquiatría aparte. Pero la logoterapia tiene una especialidad, tiene algo particular, esa es la palabra, que no se queda en ser medicina y psicología, una escuela más, sino que incluye la filosofía. Y la filosofía incluye a la antropología y a la sociología, que son partes de la filosofía. Es una escuela muy amplia, es una escuela muy profunda, es una escuela que hay que estudiarla mucho, que no se la estudia en un mes, no se la estudia con un curso de un mes, porque ustedes pueden ver, hoy en día hay muchísimos ofrecimientos, hasta he visto ofrecimientos de cursos de filosofía. Y me reía porque no se puede ofrecer un curso de filosofía. O estudias la licenciatura en filosofía o no, o sea, un curso de filosofía, pero ese curso de filosofía tenía todo lo que es introducción a la filosofía. O sea, el que dictaba ese curso, que lo promovía en publicidades de las redes sociales, el programa del curso era el programa de la materia Introducción a la Filosofía, que tienen la mayoría de las facultades, de las universidades donde se dicta la licenciatura en filosofía. Entonces me causaba un poco de risa, ¿no? Y decía, y de pena, ¿no? Porque yo no puedo dar un curso de una materia de la licenciatura. Pero como acá tenemos que tener cuidado, ¿no? Hay muchas personas hoy en día que leen un libro y hacen un curso. Y lo promocionan por todos lados. Y eso pasa mucho en todo lo que es autoayuda, en todo lo que es esotérico. Y estoy bien, o sea, siempre pasó mucho, ya desde hace años, en todo lo que es autoayuda, esotérico, New Age, etcétera. Pero ahora comienza a pasar con las ciencias. Se está estudiando una carrera y de pronto de una materia hago un curso. Bueno, en la tecnicatura en consultoría psicológica, nosotros los estudiantes
tienen la introducción a la filosofía, después tienen la materia existencialismo 1, existencialismo 2, o sea que no necesitan hacer cursos de filosofía de alguien que está estudiando o ha estudiado y de pronto quiere lucrar con una de las materias del profesorado en filosofía o la licenciatura en filosofía. Bueno, eso quiero aclarar, que tengan cuidado, porque está pasando mucho, ¿sí? Entonces, bueno, sigamos con esto. En Viena, en Austria, en el siglo XIX, tenemos una sociedad muy machista. Tenemos una sociedad donde la mujer no tiene permitido sentir placer, sentir esas emociones. Entonces, es aquí donde también la medicina está regida por la Iglesia Católica. Se llama medicina escolástica. Estaba prohibido estudiar el aparato reproductor femenino y masculino. Se podía estudiar en anatomía todo el resto del cuerpo menos el aparato reproductor, porque eso era considerado pecado. Entonces, en ese contexto histórico, aparecen estas mujeres, madres de familia, esposas, que comienzan a somatizar, es decir, no pueden sentir placer, están casadas, tienen intimidad con el esposo, pero está prohibido que sientan placer, porque si sienten placer son consideradas malas mujeres. Entonces el esposo les es infiel con mujeres que trabajan en la calle, con prostitutas, donde ahí sí se desata la mujer con todo el placer. Estaba prohibido que la mujer casada sienta placer, sienta un orgasmo, disfrute de un beso, disfrute de las pequeñas cosas, prohibido. Entonces comienzan a somatizar, obviamente. Cuando uno tiene cosas que uno no las puede digerir, se comienza a somatizar. Vemos también acá un punto, medicina psicosomática, ¿no? Y Freud, médico neurólogo, lo que él ve son las somatizaciones de neurología. Y las somatizaciones que ven en neurología son parálisis. Parálisis donde la persona no tenía nada biológicamente hablando y tenían restitución ad integrum. Bueno, yo estoy segura que en la misma época habrá habido mujeres con gastritis, con úlceras, con cáncer, con lupus, con artritis, con un montón de enfermedades, somatizando esto que les pasaba. Se habla de la neurosis de conversión porque justamente fue Freud, justamente un médico neurólogo que se ocupa de eso y comienza con el psicoanálisis, que se considera la primera escuela de psicoterapia vienesa, ¿sí? De Viena, de Austria, donde para el psicoanálisis el ser humano se mueve por el sentido del placer. En la misma época está Adler, la psicología individual de Adler. Adler dice que el ser humano se mueve por el sentido del poder. Quiere poder y más poder. Y es individualista. Y en la misma época está el doctor Viktor Frankl. El doctor Viktor Frankl habló con Freud, lo conoció a Freud, estuvo de acuerdo en algunas cosas, en desacuerdo en otras, discusiones, lo mismo con Adler. Y el doctor Viktor Frankl es el que funda esta tercera escuela vienesa de psicoterapia llamada
hoy en día se le llama análisis existencial y logoterapia, ¿sí? Pero acá es importante que quede en claro esto: la logoterapia es psicoterapia y es filosofía. La logoterapia tiene bases médicas, psicológicas y filosóficas, y dentro de la filosófica está la antropología y la sociología, que pueden quedarse tranquilos los alumnos que estudian todo eso dentro de la tecnicatura y dentro de la especialización en análisis existencial y logoterapia. En el diplomado en logoterapia, que dura 6 meses, no se estudia todo eso porque es mucho, solamente se dan las bases de esta escuela. Acá les quiero contar, no sé si son casos clínicos o una anécdota, ¿no? Teresa es una jovencita de 75 años. Por una supuesta depresión endógena, periódicamente tiene que visitar al psiquiatra para la medicación. Teresa va a clases de logoterapia con un logoterapeuta y le dice: las clases de logoterapia me hacen mucho bien, pero al profesor le debo entender solo un 5%. Aunque sea poco lo que lo entiendo, me hace mucho bien. Teresa siguió asistiendo a los cursos durante 5 años más. Y dice: ahora entiendo mucho más, por eso me siento mucho mejor. Eso mismo reconoció su psiquiatra, que de vez en cuando mandaba a algunos de sus pacientes a los cursos. El doctor Viktor Frankl, introduciendo la antropología filosófica en la psicoterapia, provocó una auténtica revolución. La logoterapia me ha cambiado la vida, me ha sacado del infierno. Es una revolución que llevo dentro, dicen algunas personas. Quien más, quien menos, todos hablan así. Y eso es muy importante. Escuchen de vuelta. Las personas dicen: la logoterapia me ha cambiado la vida, me ha sacado del infierno. Es como una revolución que llevo dentro. Quien menos, quien más, todos hablan así. Y la conclusión que también dicen es: necesitamos estudiar. Esto, acá tenemos lo que es la logoterapia llevada a la vida cotidiana. Demuestra que solo hay vida logoterapéutica cuando tenemos audacia. Estamos hablando de personas que están viviendo la logoterapia como forma de vida, ¿sí? Y esto implica audacia. La palabra audacia viene del latín, que se compone de 2 léxicos: audare, que significa atreverse a, intentar algo con avidez, y el sufijo ia, que es cualidad. La palabra audacia, osadía, atrevimiento, una persona que se atreve con osadía. Esto es muy importante. Decía acá Goethe, ¿no? Una gran paradoja. Goethe decía: si tratas a un hombre como lo que es, siempre lo harás peor. Si lo tratas como lo que debe ser, siempre lo harás mejor. Si yo trato a un hombre, a una persona, como lo que hoy es decir, hoy está deprimida, angustiada, llena de ira, miedo, y la victimizo, la voy a hacer peor persona. Pero si la trato como esa persona debe ser, debería ser, esa persona va a ser mejor, lo voy a hacer mejor. Y acá vemos, ¿no? En esta paradoja, muchos agentes de la salud, como los médicos, psicólogos, psiquiatras, en lugar de ser agentes de esperanza y salud,
con frecuencia son agentes de iatrogenia. Iatrogenia es el mal que el médico puede provocar en el ánimo del paciente si no está atento a sus palabras cuando a él se dirige. Esto es muy importante para todos, porque acá hablamos del médico, pero todos los que están estudiando diplomado en tanatología, diplomado en logoterapia, diplomado en terapia cognitiva conductual, lo que sea, todo es humanista, es muy importante no cometer iatrogenia. Cuidado con lo que hablamos. Una palabra le puede cambiar el estado de ánimo a mi paciente y ese paciente puede ir y se puede suicidar. Les cuento un caso clínico, un caso real que tuve que atender. Una paciente de 30 años de edad estaba cursando una depresión puerperal. La causa de esa depresión puerperal, había tenido un niño prematuro y al mismo tiempo el marido la deja con el niño y se va de la provincia, se va, desaparece. Esta mujer, cursando una depresión puerperal, se va a una psiquiatra a buscar ayuda. Y esta psiquiatra la culpabiliza. La mujer estaba destruida. La mujer estaba llena de culpa, se sentía culpable porque el esposo la había dejado, se sentía culpable porque su hijo nació prematuro, sentía múltiples culpas. Entonces va a una psiquiatra a buscar ayuda y esta psiquiatra la culpabiliza aún más. Le dice que es culpa de ella que el marido se haya ido, que es culpa de ella todo lo que ha pasado, que es gravísimo todo lo que pasó y que está un niño en el medio y le dijo un montón de cosas que esta paciente después me cuenta que salió totalmente aturdida y que no sabía si tomar la decisión de suicidarse o de buscar otra opinión. Tampoco se animaba a contarle a sus amigas lo que la psiquiatra le había dicho, porque le daba muchísima vergüenza que la haya culpabilizado más encima. Ella se sentía súper culpable y la psiquiatra le dice, sos re culpable. Después la atendí yo y empezamos a ver las cosas de otra manera, no la culpa, etcétera. Pero fíjense el daño que se puede hacer. Se puede generar el suicidio de una persona y eso es gravísimo. Y eso no solo lo puede hacer un médico, un psicólogo, un filósofo, un operador en psicología social. No, eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Puede venir una amiga, una vecina, alguien que está desesperada a querer buscar ayuda, contarnos algo y de pronto nosotros, le respondemos mal, le decimos cualquier cosa, no estamos en un buen día, a mí que me importan tus problemas, no sé, y la dejamos sola cuando está necesitando. Dejar sola a una persona cuando está necesitando y cuando pide ayuda es algo realmente muy grave, muy inhumano, muy inhumano y puede traer realmente serias consecuencias. El suicidio es lo peor,
pero a lo mejor es una persona que está tratando de salir de las adicciones y que quiere hablar con alguien y no se le da lugar. La propia familia no le da lugar para hablar, porque ya la juzga, ya la encasilla, ya la pone en un punto donde esta es la oveja negra, esta no va a cambiar nunca, o este no va a cambiar nunca. Y así se terminan en más adicciones, más depresiones, más suicidios, más violencia de género, porque no hay apoyo familiar, no hay autoestima, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la palabra, con lo que decimos, cómo tratamos a nuestro prójimo. Bueno, Frank vivió y murió con una gran obsesión. La obsesión de Frank siempre fue rehumanizar la medicina, la psicología, la psiquiatría. ¿Qué significa rehumanizar? Rehumanizar significa antropologizar. ¿Qué es la antropología? La antropología proviene del griego, hombre, conocimiento. La antropología es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, de sus características físicas como animales y de su cultura, que es el único rasgo no biológico. Para abarcar la materia de su estudio, la antropología recurre a herramientas y a conocimientos producidos por las ciencias sociales y las ciencias naturales. Ahí están la medicina, la psicología, la psiquiatría, viendo al hombre desde aquello que aún no es y que debe ser, un ser cada vez más hombre. Esto nos tiene que quedar bien claro. Cuando viene un paciente, cuando tenemos un grupo, talleres grupales, donde trabajamos con personas con depresión, personas que han perdido un hijo, personas con ansiedad, personas con dificultad para el manejo emocional, personas que han cometido un delito. Estoy pensando en la cárcel, ¿no? En la cárcel hacemos talleres de logoterapia desde hace años. Tenemos que ver a esa persona no como es hoy, sino como lo que debe ser. Y tenemos que trabajar para que esa persona llegue a ser lo que debe ser y entienda lo que debe ser. ¿Sí? Entonces esto significa liberarlas del reduccionismo. Reduccionismo es no poder hablar de espiritualidad. Un médico, un psicólogo, un psiquiatra, una terapista ocupacional, un operador en psicología social, un docente, un profesor, que no tiene en cuenta la dimensión espiritual del hombre, no está tratando al hombre, está tratando la animalidad del hombre, solamente el cuerpo y la mente. Salir del reduccionismo significa que el hombre es cuerpo, mente y espíritu, que es esa dimensión tridimensional. En la logoterapia de Víctor Frank, la dimensión espiritual completa la dimensión biológica y psicológica y social de la persona. Ahí salió mal escrito. Ay, no sé. Es la dimensión del futuro, de la libertad y de la responsabilidad. Esta dimensión permite salir del determinismo y del fatalismo. Es la dimensión de la esperanza. Esto es muy importante. La dimensión espiritual
es la dimensión de la esperanza. Nos permite salir del determinismo. ¿Qué significa eso? Una persona puede estar condicionada pero nunca determinada. Es decir, una persona está condicionada por lo que vivió en su infancia, en su adolescencia, por lo que le han dicho sus padres, por su ambiente social. Eso condiciona a una persona ya joven, adulta, a tomar decisiones, pero nunca la determina. Es decir, yo puedo estar condicionada porque en mi familia no hay ningún profesional. Y eso me condiciona porque creo que si nadie pudo ser profesional, yo tampoco voy a poder ser profesional. Pero eso no me determina. No significa que no voy a poder ser profesional. Puede ser un condicionamiento, que voy a tener que hacer más esfuerzo porque no pertenezco a una clase media donde más o menos puedo acceder a una educación universitaria pública, nacional. Puede ser condiciones, condicionamientos, pero nunca una persona está determinada. Esto es importante. No estamos determinados por los sucesos de nuestros ancestros y de nuestra familia y de nuestros padres, ni de nuestros hermanos. Lo que hayan hecho nos pueden condicionar, pero jamás determinar. ¿Sí? Entonces, eso es la dimensión de la esperanza y eso está dentro de la espiritualidad. Si vemos escuelas reduccionistas, las escuelas reduccionistas dicen sí, está determinado por factores genéticos y por eso va a tener un trastorno bipolar o esto es un trastorno bipolar o es una esquizofrenia. No, podemos estar condicionados, pero, nunca determinados, ¿sí? No nos determina nada. El origen de la logoterapia. Esto también es muy importante. La logoterapia no se inicia en el campo de concentración de Auschwitz. Los 5000 años, acuérdense que Viktor Frankl era judío y ayudaba a sus compañeros en los campos de concentración rezando la Shema y uniéndose con el Dios para tener esperanza, salir adelante. Los 5000 años de historia del pueblo judío demostraron la importancia del sentido de vida, del amor por la libertad, la responsabilidad, la supervivencia por ser siempre perseguido, muchas veces casi exterminado. Entonces, para comprender a Frank hay que considerar al judío que hay en él. Una historia que él lleva consigo que no lo determina. Acá fíjense, él lleva consigo una historia de vida donde hay que demostrar la importancia del sentido de la vida. Hay que demostrar la importancia de la libertad. Cuando fueron prisioneros en Egipto, de la responsabilidad, la supervivencia por tantas persecuciones, casi el exterminio por tantos imperios y al final por los nazis. Entonces hay una lucha, pero todo eso no lo determina Frank a decir no, la vida no tiene sentido, mira todo lo que pasó, mi pueblo. Él está condicionado por eso, pero no determinado. Ese de estar condicionado, él puede elegir entre echarse al abandono o hacer algo para ir adelante con esperanza. Entonces, para comprender a Frank, tenemos que ver un poco la historia de ese pueblo judío, ¿no? Lo podemos ver. La logoterapia entonces no nace en Auschwitz,
porque el Frank que salió de él, que salió de Auschwitz, ya no era un teórico de la logoterapia. Antes de Auschwitz, Frank era un teórico de la logoterapia. Hablaba en teoría, discutía con Freud con fundamentos filosóficos, antropológicos, teóricamente. Cuando Frank entra a los campos de concentración, se ve obligado, o más bien él elige empezar a vivir logoterapéuticamente. Entonces, el Frank que sale de los campos de concentración ya no es un Frank teórico, ya es un Frank que es testimonio viviente de la fuerza indómita del espíritu. Es testigo por sus propias vivencias de que allí donde hay un para qué vivir, tarde o temprano se encuentra el cómo. Él lo vivió. Entonces acá, los que no lo han leído, invito a leer el libro El hombre en busca de sentido. Me lo pueden pedir, se los mando en PDF, o si no también se lo encuentra en Google, o está en audiolibro en YouTube. Se pone audiolibro El hombre en busca de sentido y aparecen diferentes. Bueno, acá tenemos esto, ¿no? La logoterapia. 3 preguntas. ¿Dónde nació? ¿Cuándo aparece en el tiempo? ¿Y por qué aparece en Viena? Con respecto a la primera pregunta, hay que ubicarse en la historia de finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Viena es el centro de muchos saberes y sobre todo donde se dan cita los cultores de la música. La segunda pregunta, o sea, vemos dónde nació Viena. Viena es un centro de saber en ese momento, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Cuándo aparece en el tiempo? Esta segunda pregunta me parece más importante que la primera. El positivismo en el campo del conocimiento impera desde el siglo XIX. El positivismo es una ideología que solo acepta lo conocido y demostrado científicamente. Para el positivismo, todo conocimiento debe ser sometido a los métodos propios de las ciencias naturales. La psicología de Freud y de Adler tienen una visión bidimensional del hombre, o sea, solo lo biológico y lo psicológico, y también podemos decir lo social. No hay lugar para el espíritu. El espíritu no puede ser demostrado por los métodos propios de las ciencias naturales. No se puede demostrar. Entonces, si no se puede demostrar, no existe. Entonces aparece en un tiempo donde está el positivismo, esta ideología, el positivismo, ¿no? Todo hay que demostrarlo científicamente. ¿Y por qué aparece en Viena? ¿Por qué aparece la logoterapia? La logoterapia aparece para enfrentar al reduccionismo. El tema del reduccionismo, reducir al hombre, cuerpo, mente y vida social, fue y sigue siendo el mayor generador de dificultades para que el mundo científico y muchos agentes de la salud, médicos, psicólogos, psiquiatras, acepten a la logoterapia y acepten a Frank. ¿Por qué creen que cuesta tanto difundir la logoterapia? Porque estamos en una época donde el positivismo sigue la idea del positivismo, lo que no se demuestra científicamente no existe. Y además también porque es mucho más fácil estar en la zona de confort que ir a la dimensión espiritual. Y ahora lo vamos a ver. De cualquier manera, bueno, vemos que una cosa es clara. La logoterapia aparece porque la espiritualidad del hombre ya va viniendo negada. Desde el reduccionismo, los fenómenos
específicamente humanos como son la libertad, la responsabilidad, la conciencia y el amor, no son tenidos en cuenta para el reduccionismo. Estos fenómenos no se encuentran en los animales y tampoco hay que buscarlos en los hombres. Fíjense, la psicología de Freud, de Adler, todo lo que es reduccionista dice la libertad, el amor, la conciencia, eso no está en los animales, tampoco está en el hombre, no lo vamos a buscar. ¿Cómo demostramos que hay amor? Esto no se demuestra, no existe. Para el reduccionismo, los fenómenos específicamente humanos son considerados como epifenómenos. Epifenómeno significa que son efecto de otra causa. Frank, al enfrentarse con el reduccionismo, habla de los fenómenos específicamente humanos. Los llama los protofenómenos de la espiritualidad en oposición a los epifenómenos. ¿Qué son los protofenómenos? A los que dice Víctor Frank. Protos en griego significa lo más fundamental, lo originario, lo que no debe su razón de ser a otra causa. Los sentimientos son todos epifenómenos, deben su origen a estados emocionales y es una causa que la produce y de la cual dependen. Nadie ha visto nunca la espiritualidad, pero sí podemos ver sus manifestaciones. ¿Y cuáles son las manifestaciones de la espiritualidad? La espiritualidad se manifiesta a través de la libertad, la responsabilidad, la conciencia, el amor. Al ser manifestaciones de la espiritualidad, no podemos decir que el hombre tiene libertad, sino que hay que decir que el hombre es libertad. Lo mismo se dice el hombre es responsabilidad. El hombre es conciencia, el hombre es amor. El hombre tiene sentimientos, pero el hombre es libertad. Es libertad, por eso nunca deja de ser libre. Y Víctor Frank, ¿qué dice? Nos pueden quitar todo, menos la libertad interior de elegir qué decisión tomar. ¿Sí? Eso dice Víctor Frank. La libertad somos libertad. Bueno, nos pueden quitar la libertad exterior, menos la libertad interior nunca, de elegir qué decisión vamos a tomar ante esto que nos está pasando. Si yo digo tengo libertad, si yo digo tengo libertad en vez de decir soy libertad, si yo la tengo, a la libertad yo la puedo dar y puedo renunciar a mi libertad. Los protofenómenos se conjugan con el verbo ser, no con el verbo tener, y solo terminan con la muerte. Acá está la diferencia. Los epifenómenos se conjugan con el verbo tener. Tengo sentimientos, tengo emociones, pero yo puedo renunciar a esa emoción de ira, ¿sí? Puedo renunciar al miedo y enfrentar las situaciones. Epifenómeno. El protofenómeno está relacionado con ser, con el verbo ser. Yo soy libertad, nadie me lo puede quitar. Yo soy amor, yo soy conciencia. ¿Sí? Eso se llama protofenómeno. Y esto no viene con la New Age, que ahora está muy de moda decir soy amor y hacer el om, soy amor. No, esto ya es de la logoterapia y es antiguo y es filosófico y es antiquísimo este tema. ¿Sí? Diferenciar epifenómeno de protofenómeno. Epifenómeno, tener. A lo que es tener yo puedo renunciar, pero a lo que es yo soy no puedo renunciar nunca. No lo puedo dar. Yo soy amor. Pero ustedes me pueden decir, sí, pero a veces no soy amor, soy un demonio. Y sí,
pero uno elige si manifiesta la espiritualidad o no. Uno elige. ¿Manifiesto mi ser espiritual o no? Recuérdense que eso está dentro de la espiritualidad del ser humano. La logoterapia aparece en Viena porque allí se encuentra la cuna de la psicología profunda. Cuando Frank se enfrenta al reduccionismo, el reduccionismo es parte de la psicología profunda, se le llama psicología profunda a la de Freud y Adler. Cuando Frank se enfrenta al reduccionismo propio de la psicología profunda, presentaba también la psicología de las alturas. Con ello él no quería sustituir a la psicología profunda, sino complementarla. Frank no era ni positivista, ni materialista, ni ateo. Nunca quiso mezclar la teología con la logoterapia, lo cual no indica que no puedan tener influencias. Pero él quiere señalar acá que la religiosidad también es un protofenómeno. Él dice, soy un ser religioso. Bueno, eso cada uno lo dejo a criterio. La persona atea, y sí, dentro de la religiosidad está eso, soy un ser religioso. ¿Y qué significa? Y bueno, soy un ser ateo, soy, soy agnóstico, soy católico, soy protestante, soy judío, etc. La psicología y por lo tanto la psicoterapia aparecen en Viena como reduccionistas, es decir, filosóficamente presentan a un hombre, parte de la imagen de un hombre bidimensional, un cuerpo y una psiquis. En aquel momento era científico lo cuantificable, lo mensurable, lo controlable. No se hacía ninguna diferencia entre los fenómenos físicos y los psíquicos. Con los métodos de las ciencias naturales también se estudiaban los fenómenos psíquicos. Algo para ser científico debía ser controlable, medido y dominado. Todo lo que pertenece a lo biológico y lo corporal, lo orgánico, puede ser controlado, conocido y dominado. Casi todo lo concerniente a la psiquis también puede ser controlable. Sin embargo, creo que no toda la dimensión psicológica puede ser controlable y medida. Pero lo más esencial, aquello que nos constituye como seres humanos, es invisible a los ojos. El Principito tenía algo que le sigue faltando a la medicina, a la psicología, a la psiquiatría, que es la limpieza de corazón. La limpieza de corazón es fundamental para que estas ciencias dejen de lado, cuando del hombre se trata, tanta simplificación, tanta demostración científica, como si de él ya no hubiera más nada que decir. El hombre es mortal, es finito, pero al mismo tiempo es infinito. El hombre supera infinitamente al hombre. El hombre es más lo que aún no es que lo que es, decía Pascal. Lo que estábamos diciendo, el hombre es mucho más de lo que hay que ver al hombre con lo que debe ser que lo que es ahora, ¿no? ¿Por qué la logoterapia nuevamente aparece en Viena? La pregunta. Porque allí nacen las 3 escuelas de psicología y de psicoterapia que de alguna manera con el correr de los tiempos influirán en todas las otras escuelas y en los sistemas psicológicos que van surgiendo en el siglo XX. Estas 3 escuelas, la de psicoanálisis, la de Adler y la de Frank, van a influir después en las escuelas como la terapia cognitiva conductual, la Gestalt, estoy hablando dentro de la psicología y dentro de la psiquiatría, en la escuela española, la escuela francesa, la escuela alemana, la escuela americana, van a ir influyendo. Decía Buber que no había que hablar tanto de Dios, sino que había que hablar más con Dios. Me gustaría llevar este pensamiento de Buber al campo de la logoterapia. Estoy convencida, ¿no?, de que no será la abundancia de especialistas en logoterapia
los que van a ser creíble y necesaria, sino los que vivan la vida desde ella. Y uno va a escuchar frases que dicen: ¿cómo has cambiado? ¿En qué te has metido? No eres la misma, no eres el mismo. Pero eso ocurre en las personas que se meten de lleno en la logoterapia, a vivir logoterapéuticamente. ¿Sí? Lo que decía Buber se puede traducir también así: vivir la vida desde la logoterapia es la mejor manera de vivenciar la vida desde la espiritualidad. Es la vivencia de la espiritualidad la que nos lleva a la vivencia de la autotrascendencia. Recordemos, ¿qué es la espiritualidad? Es: soy libertad, soy conciencia, soy amor, soy responsabilidad, ¿sí? Los protofenómenos. Eso me lleva a la autotrascendencia. En logoterapia, trascendencia no es sinónimo de evasión de la realidad de este mundo material. Este mundo, si bien es real, también es simbólico. ¿De qué nos habla el mundo? Descubrir sus sentidos es otro de los objetivos de la logoterapia, los sentidos del mundo. La trascendencia de la que habla la logoterapia es encarnación en el mundo. Entonces, es imperativo difundir entre el hombre común de la calle la visión que del hombre tiene la logoterapia. Es incuestionable que cada hombre, por el hecho de ser hombre, ya tiene por sí mismo, sin que nadie se lo enseñe, una imagen de él mismo que influye en su manera de vivir. De ahí también la visión que tiene del mundo. Imagen de sí y visión del mundo forman la filosofía de vida del hombre. Bueno, ya seguimos. Gracias a Auschwitz quedó demostrado que también existe la psicología de las alturas, como ya lo hablábamos, que es la que habla de la parte espiritual, con lo cual los hombres superan sus limitaciones biológicas y psicológicas y se convierten en héroes. En el campo científico de la medicina se afirma que para el año 2020, ya estamos en el año 2021, se afirmaba esto, ¿no? Que la depresión sería la enfermedad de la época. ¿Pero qué tipo de depresión? La depresión noógena, que es la base de la mayoría de los suicidios. La depresión noógena es la depresión que proviene del vacío existencial. Es decir, les pido disculpas, los perros, los perritos, si escuchan algún ruido. La depresión noógena es el vacío existencial. Mi vida no tiene sentido. No tiene sentido, o sea, no haga lo que haga, no tiene esperanza. No puedo cambiar nada. Haga lo que haga. ¿Para qué me sirve seguir viviendo si no hay esperanza para mí? Esa depresión noógena está llevando a la mayoría de los suicidios. Y hoy se ve muchísimo la falta del sentido de vida, la falta de que las personas se reconozcan como seres espirituales. Y ser espiritual es decir: yo soy libertad, yo soy responsabilidad, yo soy amor, yo soy conciencia. No que yo soy conciencia crística y conciencia, no, yo soy conciencia de lo que hago. Yo soy amor. Y como yo soy amor, voy a dar amor y me voy a tratar con amor, para que no venga ninguno a querer decirme una grosería y de pronto yo estar metida en lo que es la violencia de género, sino que ser capaz
de poner límites y de decir basta y hasta acá, y sin que pase un mes de noviazgo, o un mes de conocimiento, decir basta. Fíjese que tan profunda es la espiritualidad. Esto es la espiritualidad. Entonces es importantísimo que hoy en día la logoterapia se difunda, porque va a ayudar a que haya menos suicidios, menos violencia de género, menos adicciones. Realmente vamos a ir construyendo un mundo mejor, no diciendo el otro es el culpable, y el otro es el responsable. O sea, yo soy responsable, yo soy libre, yo tengo libertad. No sé si me entienden lo que quiero decirles. Entonces acá vemos que es lamentable la ignorancia culpable que hay en este campo. Querer llevar al reduccionismo al campo de la depresión, que tanto hace y hará daño en el futuro. El reduccionismo, es decir, la depresión es algo biológico y psíquico. Y no es siempre así, ¿no? Admitir eso, o sea, es no querer admitir cómo se rechaza la dimensión espiritual del hombre, y también se rechaza la depresión noógena. Esto es causado por un repudio que hay a toda conducta ética, porque toda conducta ética supone la admisión de un sentido de vida, supone la realización de valores que nos hacen tomar conciencia que somos algo más que animales, supone la libertad de elección y la responsabilidad para poder considerarnos personas. En cambio, claro, estamos viviendo un momento donde la conducta ética, no, eso molesta. ¿Cómo que tengo un sentido de vida? ¿Cómo que tengo que en mi sentido de vida ver mi vocación y según mi vocación elegir una profesión? No, realizar valores, ser consciente, tomar conciencia de que soy una persona, tomar conciencia de mi libertad y responsabilidad. No, hoy hoy no, esto no está de moda. Entonces la gente se masifica, no hay pensamiento crítico, no hay autonomía, todos masificados, todos, ¿sí? Nada de conducta ética. Ya desde dentro de la propia familia se ve esto, la pérdida de la conducta ética dentro de la propia familia. La madre haciendo pelear a los hijos, hablando por atrás. La madre mintiendo y dice mentira piadosa. Las infidelidades entre los esposos y los hijos viendo a los padres pelear. Se perdió la familia, el núcleo de la sociedad. No tiene conducta ética, no vive la espiritualidad como libertad, responsabilidad, conciencia, amor, y el amor implica honradez, sinceridad, fidelidad, compromiso, etc. Entonces, ¿cómo podemos pretender que haya una sociedad mejor si en las familias esto está pasando? ¿Sí? Es mejor hacer lo que cada uno quiere. Es más fácil. ¿Sí? Es más fácil. Y se está buscando el facilismo. Entonces acá esto es importante. Nos toca a nosotros continuar el proceso de humanización. ¿Qué es humanización? Formar testigos vivientes de la espiritualidad y la autotrascendencia. Y esto, la vida se contagia desde la vida que desde las teorías. Eso quiere decir que con mi ejemplo de vida yo voy a contagiar al otro, no solo con las teorías. Es importante estudiar y conocer, por supuesto que sí, pero si yo no lo aplico en mi vida, no voy a poder ayudar a otros.
hacer la vida se contagia desde la vida que desde las teorías. Y hacer entendible a Frank es apostarle a la vida. Si yo apuesto a la vida vivida desde la espiritualidad, desde la humanización, es seguir el camino del doctor Víctor Frank, humanizar. Y eso sí que vale la pena, como decía él, vale la pena vivir, vale la pena seguir viviendo. Siempre hay un para qué. Eso realmente es muy, muy fuerte, ¿no? Para que lo pensemos, lo reflexionemos. Teniendo en cuenta en el seminario anterior, en ese momento de ocio, no ir a mirar una película de Netflix, sino ponerme a ver esto, ¿no? Yo me considero un ser tridimensional, vivo desde la tridimensionalidad, o en realidad digo que tengo espiritualidad, pero no me comporto como soy libre, soy responsable, soy amor, soy fidelidad, soy compromiso, soy respeto, soy prudencia, soy templanza. ¿Mm? O más bien voy por la agresión, voy por el fanatismo ideológico, me fanatizo, me masifico y peleo con todos. Porque esta es mi ideología. Y entonces no estoy viviendo la espiritualidad, mi vida espiritual, que es soy amor, y el amor es respeto, y es comprensión, y es respetarnos en las diferencias. ¿Cuántas veces se pelea por una ideología? No, yo soy pañuelo verde, no, yo soy pañuelo blanco, no, yo soy pañuelo celeste. Y todos se pelean. Eso no es espiritualidad. Eso no es vivir la logoterapia. No hablo de la ideología, sino del respeto. Yo soy amor, y el amor, bueno, hay que buscar. ¿Qué es el amor? ¿Sí? Bueno, acá tenemos el tema de la audacia. En plena guerra de Vietnam, estando Krishnamurti dando una conferencia, alguien hizo la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué opina usted de esta guerra que tan irracionalmente mantiene nuestra nación? Krishnamurti, con su conocida serenidad y calma socrática, le contestó: antes sería bueno que nos preguntáramos sobre el Vietnam, que todos llevamos dentro y del cual vivimos escapando. Qué buena respuesta la de Krishnamurti, ¿no? Preguntarnos por ese Vietnam que llevamos dentro y que escapamos, que no lo queremos ver. La guerra contra el otro, molestar al otro, calumniar al otro, difamar al otro, pisotear al otro, con tal de escalar y tener los mejores puestos y las mejores posiciones y ser mejor supuestamente. Por esos caminos distintos, tanto Krishnamurti como Frank nos están diciendo lo mismo. Siempre es posible ser de otra manera. En realidad, y esto es fundamental en la logoterapia, como uno de sus más importantes postulados, siempre deberíamos estar siendo de otra manera. Solo cuando del hombre se trata, deberíamos emplear la palabra audacia. La audacia se requiere lo mismo para ser un perfecto caballero que para ser un gran canalla. ¿Entienden? La audacia, se requiere audacia para ser perfecto caballero, una perfecta dama, como para ser un canalla y un gran delincuente. En ambos casos hay un denominador común, que es, se requiere estar dispuesto a correr riesgos. Su incompletud, la conciencia de tener la sensación del límite como realidad de la propia existencia, es
es un reclamo continuo a salir de esa situación. La fenomenología, así como la ve la logoterapia, supone también la esperanza de que ante cualquier circunstancia alguna fuerza aparecerá. La audacia como respuesta cree que es la mejor manera de entender a la logoterapia como un estilo de vida muy original. Es duro, es difícil, pero es muy humanizante. Es decir, que sin audacia es muy difícil que podamos llevar una vida desde la logoterapia. La palabra audacia, ya lo dijimos, viene del latín, significa osadía, atrevimiento. Si yo no me atrevo a algo con avidez y con fuerza, muy difícil. Acción es audacia, ya que ésta representa el esfuerzo continuado en la realización de acciones, que por ser motivadas desde el espíritu se convierten en valores. La logoterapia también es llamada esto análisis existencial. Esto es muy importante. Son dos aspectos de la misma realidad. La logoterapia es el aspecto práctico para ayudar al hombre a superar sus conflictos. El análisis existencial es un abordaje de lo que constituye la esencia del hombre. Es estudio en acción para vivenciar la vida desde la espiritualidad, a través de sus distintas manifestaciones: libertad, responsabilidad, amor, conciencia. ¿Sí? Esto es muy importante. Convertir a la logoterapia en un estilo de vida, es decir, vivir logoterapéuticamente, ostentan dos aspectos que se reclaman mutuamente: audacia y estudio. Audacia para afrontar los retos y todos los desafíos que esto va a implicar en la sociedad, porque no se nos va a hacer fácil, porque estamos en un momento donde no hay ética, donde cada uno hace lo que quiere. Necesitamos ser audaces para decir: voy a vivir desde la logoterapia. Y el estudio, es importante estudiarla para conocer y profundizar lo que estos retos y desafíos suscitan. Es fácil entender la logoterapia, lo difícil es vivirla. Cuando llega la hora de la coherencia entre la teoría y la práctica, aparecen las primeras dificultades. Y bueno, y ahí me parece importante si pueden repasar el seminario Vocación y Profesión, ¿no? Si yo no tengo un llamado a, una voz interior a, no puedo pasar a la acción que es la profesión. Sí, tiene mucho que ver con esto, la logoterapia como vocación de vida, como una forma de vida, un sentido de vida. ¿Es mi vocación? ¿Es un llamado a vivir logoterapéuticamente? Es decir, agregar a mi biología, a mi psicología, a mi ser social, la espiritualidad, y con audacia enfrentarme, ya sea en el trabajo cuando veo hechos de corrupción o que están tratando mal a otra persona, faltas de respeto, murmuraciones, chismes, de ponerme y decir: basta. ¿Somos audaces? La logoterapia, por ser un estilo de vida, es una conducta elegida. Uno elige si se va a quedar solo con el estudio o va a tomar la audacia y la va a hacer un estilo de vida. Entonces, desde la libertad uno lo elige, pero sobre todo también es un compromiso con uno mismo y con la sociedad que hoy tanto nos necesita. Y como conclusiones, Frank nos confirma que cuando el sufrimiento no puede ser vencido, hay que convertirlo en maestro. Por eso la logoterapia es la única terapia
que capitaliza el sufrimiento cuando no puede ser vencido. Por ejemplo, un cáncer terminal no puede ser vencido, pero hay que convertirlo en un maestro, a tal punto que el sufrimiento forma parte de los supremos valores como los valores de actitud. Vivir aprendiendo del sufrimiento es el camino que han recorrido los sabios del pasado, del presente y los que van a recorrer los sabios en el futuro. 2. La logoterapia es lo más frustrante que hay porque te obliga a bancarte la vida. Víctor Frank reconoció en una de sus cartas que decía que es la logoterapia como estilo de vida, y Víctor Frank dice: es la audacia de vivir, la audacia de haber sido más en el día de hoy, la audacia de vivir siendo más para ser mejor. Es audacia, voluntad, responsabilidad para profundizar la logoterapia mediante el estudio, la acción y la vivencia. Y eso es bancarse la vida, no es fácil. Entonces, ¿cómo develar nuestro sentido de vida? ¿Cómo descubrir cuál es nuestra misión a la cual debemos responder? El sentido de vida siempre está cambiando, pero este nunca cesa. De alguna u otra manera lo podemos descubrir. Bueno, para la logoterapia hay 3 modos, que son los valores, pero recuerden, para la filosofía, en el momento de ocio, no de trabajo y negocio, sino de ocio, me puedo encontrar conmigo misma para preguntarme cuál es mi sentido de vida. ¿Sí? Desde la filosofía aristotélica. Acá, Víctor Frank plantea 3 tipos de valores. Valores creativos. Lo voy a leer. Dice: ¿has hecho algo en donde sientas que eres verdaderamente tú? ¿Algún deporte, hobby o actividad recreativa? ¿Algo que realices con verdadera pasión? Seguramente existe algo. Quizás esa actividad la has dejado por otras actividades más importantes. Esa es la primera forma de hallar nuestro sentido de vida, a través de los valores creativos. Esto lo dice Víctor Frank, ¿sí? Estos valores son como llevar a cabo un acto. Son aquellas actividades que nos ayudan a expresarnos de manera abierta. Es donde podemos encontrar un espacio dentro de nuestra existencia ajetreada. Es comprometerse con algún proyecto, con un sueño, y perseguirlo con todas tus fuerzas. Esta realización a través de un acto puede ir desde aspiraciones magnánimas hasta pequeñas obras que marcan la diferencia. Tanto pueden encontrarlo aquel que sueña con la creación de alguna asociación en pro de algo, como aquellos padres que se consagran y se comprometen en la educación de los hijos. Es crear algo, ser creativos, es dejar una huella perdurable en la historia. Tal vez no va a ser una huella mundial, ni una huella del país, ni en la provincia, pero sí en la de nuestros seres queridos. Son en esas obras donde podemos encontrar nuestro sentido de vida. Seguramente tenemos que realizar actividades que no son completamente de nuestro agrado, pero nos motiva a continuar en nuestro diario andar al contar con aquella función que llena el espíritu de fortaleza. Acá podemos pensar también en nuestros seres queridos que ya no están, qué huella nos dejaron, qué valores tenían, qué tipo de valores, ¿sí? Y qué huellas dejaron en nuestras vidas. La segunda forma de descubrir nuestro sentido de vida es a través de los valores experienciales.
es decir, poder disfrutar de algo o de alguien. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de disfrutar de una puesta de sol? Andamos tan a las apuradas que no vemos ni el amanecer ni el atardecer. Ni siquiera vemos las estrellas ni la luna a la noche, un rato relajados. O de la simpleza de una fresca brisa. Nos permitimos experimentar en nuestro ser la sensación de la risa de un niño. Los valores experienciales nos dan la oportunidad de poder vivir, de experimentar, de sentir, de disfrutar, de querer, de atrapar. Pero el ejemplo más importante es el experimentar el valor de otra persona a través del amor. Pues a través de experimentar el amor hacia una persona, inducimos a nuestro amado a desarrollar un sentido y así de manera indirecta lograr el nuestro propio. Así que poder experimentar, de disfrutar, de agradecer, de vivir plenamente, es una manera de encontrar nuestro sentido de vida. Alguien dijo alguna vez, es en los pequeños detalles donde podemos encontrar el significado de la vida. Y no estuvo nada lejos de la verdad. Y el tercer camino para descubrir nuestro sentido de vida son los llamados valores actitudinales. Estos incluyen virtudes como la compasión, la valentía, un buen sentido del humor. Eso forma parte del amor. Aquí incluye la capacidad del ser humano para poder elegir con entera libertad, a pesar de todos los condicionamientos que puedan existir. Recuerden, condicionados podemos estar, pero nunca determinados. Entonces, al mal tiempo, buena cara. Puede haber condicionamientos, porque no tenemos suficiente dinero, nos condiciona, pero nunca nos determina. Bueno, al mal tiempo, buena cara, reza un dicho muy conocido por todos y nos da una vista rápida sobre el significado de los valores actitudinales. Sin embargo, el ejemplo más famoso es el logro del sentido a través del sufrimiento. Cuando alguno de nosotros nos enfrentamos a una situación difícil, inevitable, por ejemplo, una enfermedad incurable, ahí es cuando se presenta la oportunidad de cumplir el sentido más profundo. Ser responsable, soy responsable, no es la palabra tengo responsabilidad, soy responsable de la actitud que voy a tomar frente a esa realidad insoslayable. Es duro, pero... Y este cuadro es del doctor Francisco Bretones, donde él habla de que hay que conocer la teoría de la logoterapia, las escuelas psicológicas. Pasemos a la logoterapia. Primero logoteoría, logoterapia, terapia en búsqueda de sentido, aplicarlo a la práctica con los pacientes, y logoactitud es cuando hacemos de la logoterapia una forma de vida, filosofía de vida. Son los tres pilares de la logoterapia planteada por el doctor Francisco Bretones. Bueno, y así es como se muestra estos pequeños caminos de cómo encontrar nuestro sentido de vida. Las vías existen en nuestro diario andar, no es necesario inventarlas. Únicamente hay que tener los ojos del espíritu para ver las oportunidades que la vida nos presente y responder a ellas oportunamente. Acá tenemos múltiples caminos y con los ojos del espíritu, como seres tridimensionales, entendiendo lo que es la espiritualidad, que es un protofenómeno, un yo soy, poder elegir el camino correcto. Elegir el camino correcto, desde la ética, no desde el yo hago lo que yo quiero y no me importa nada
si le gusta o no le, o sea, no me importa nada el vecino, ni mi compañero de trabajo, ni mi alumno, ni mi compañero de estudio, ni nada. No, 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 no. Así no podemos seguir viviendo. Este concepto es muy importante, la no dinamia. En la logoterapia de Viktor Frankl, la no dinámica es la dinamia espiritual. Es un campo de tensión que hay en las psiques, en la cual un polo representa lo que el ser humano ya ha logrado hacer y el otro lo que uno debe todavía cumplir. Es como el sentido en el psicoanálisis, el sentido del placer. El ser humano en las psiques siempre tiende al placer y no al displacer, y hay una tensión entre estos dos. La no dinamia es la tensión entre lo que debo ser, sí, lo que debo cumplir, lo que debo ser y lo que ya soy, lo que ya hice. Entonces la búsqueda humana de sentido de vida y de valores nace de esta tensión interior que tenemos en la psique. Es esto, sepa que en la logoterapia la tensión interior es necesaria porque permite al paciente o a todos nosotros reorientar o encontrar el sentido de vida. Lo patológico y lo nocivo es lo contrario, es el vacío existencial, la carencia total y absoluta de un sentido de vida. Cierta dosis de conflictividad puede ser saludable. O sea, esta tensión entre lo que debo ser y lo que soy es lo que me lleva a buscar el sentido de vida. ¿Me entienden? Esto, presten atención si sienten esta tensión interiormente entre lo que soy ahora y lo que debo ser. Pero no lo que debo ser en el sentido de que tengo que llegar a ser diputada, o tengo que llegar a conseguir tal cargo, o tengo que llegar a tener un auto de alta gama y trabajar el triple. No, 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 no. Recuerden que estamos hablando de la dimensión espiritual. Bueno, acá hay una definición de no dinamia. Otro concepto importante es la tríada trágica. La tríada trágica que nombra Viktor Frankl es el sufrimiento, la culpa y la muerte. En este contexto, lo ineludible y lo inevitable se le presenta a la persona de una manera particular. ¿Se acuerdan en el seminario de filosofía que hablábamos que dentro de los orígenes que para que surja la filosofía está el asombro, la duda y las situaciones límites? Las situaciones límites son esto, el sufrimiento, la culpa y la muerte. Ante esta situación límite me empiezo a preguntar ¿y qué es la muerte? ¿Y qué hay más allá? ¿Y cuál es el sentido de mi vida? ¿Y será que voy a ir al cielo? Y etcétera, etcétera. Bueno, en la logoterapia a esas situaciones límites, Viktor Frankl lo llama tríada trágica. Entonces, lo ineludible, eso inevitable, se le presenta a la persona de una manera particular que se conoce tríada trágica, ¿sí? Que es el sufrimiento, culpa y muerte. Ninguno de nosotros puede evitar el encuentro con el sufrimiento ineludible, con la culpa inexcusable y con la muerte inevitable. La pregunta que debemos formularnos es ¿cómo podemos decir sí a la vida a pesar de todo su aspecto trágico? Pero hay algo más también de los aspectos negativos, y quizás especialmente en ellos se puede extraer un sentido transformándolo en algo positivo. El sufrimiento en servicio al otro. La culpa, en cambio, la muerte en acicate para la acción responsable. Eso lo dijo Frank, ahí están las referencias.
Estas palabras expresan lo que en logoterapia se conoce como optimismo trágico, pues exaltan la grandeza del ser humano y lo emplaza al cumplimiento de la máxima logoterapéutica. ¿Cuál es la máxima de la logoterapia? Sí a la vida a pesar de todo. Entonces vemos que esta triada trágica, Frank lo transforma en un optimismo trágico. El doctor Frank determinó que una tríada trágica era la amenaza principal en la búsqueda del sentido en la vida. Ya dijimos que está constituida por sufrimiento, culpa y muerte. Si nos consideramos afortunados, algunos de nosotros en algún momento de nuestras vidas experimentamos uno o más de estos componentes. Las personas menos afortunadas, por el contrario, viven en un sufrimiento constante, en un sentimiento de culpa inmerecida y la inminencia de la muerte, en una sociedad que les impide encontrar sentido a sus existencias, creando para ellos un mundo trágico de sinsentidos. Eventualmente y en forma inevitable, todos vamos a experimentar la muerte, que se ha convertido de ser un paso natural al final de la vida, a ser catalogado como un componente final de esta triada trágica. Pero fíjense esto, ¿no? Todos en algún momento pasamos por el sufrimiento, por la culpa, por la muerte vamos a pasar todos. Pero hay personas que están pasando por un sufrimiento continuamente. Y hacemos algo por esas personas. A lo mejor es un hermano, una hermana, que lleva años de estar sufriendo. Y cuando nos quiere contar un problema le decimos, pero deja con esa pavada otra vez. Y es un sufrimiento. Es un sufrimiento que tal vez tiene en el fondo culpas. Porque si yo hubiera hecho esto y si hubiera hecho aquello, esto no hubiera pasado y hoy sería así y así. Queremos contar a alguien y nos dicen, deja esas pavadas de vuelta, ya hace 5 años estás con lo mismo. Y sí, 5 años llevo con lo mismo porque busco ayuda y nadie me ayuda. Porque yo sola no puedo, porque hago lo que puedo. Y necesito ayuda. Ahora mi pregunta, ¿ayudamos? ¿Ayudamos? Creo que esto nos tenemos que plantear individualmente, en la familia, con los parientes, las amigas, los amigos, el trabajo, en donde nos movemos, ¿sí? Antes de ir a la sociedad global y apuntar al político o a la vecina o a mi jefe, primero mirarse uno. ¿Qué es el optimismo trágico? La logoterapia nos dice que se puede vivir a pesar de las condiciones adversas y que aún a costa del sufrimiento constante, la culpa inmerecida y la inminencia de la muerte, la vida sigue teniendo sentido. Frank cree que es posible transformar esta triada trágica en algo positivo, situación que él denomina optimismo trágico, pero no un optimismo que aparezca en el momento del sufrimiento, la culpa o la muerte, sino uno que se fundamente en bases sólidas, para que cuando estos componentes trágicos se presenten, estemos en buena disposición de enfrentarlos y no perder el sentido de vida. Es decir, que Frank nos invita a encontrar un sentido de vida, a vivir la espiritualidad antes de que esto aparezca, porque esto nos va a aparecer a todos. Pero si nos aparece con las defensas bajas, sin audacia y sin la teoría y la audacia y todo, esto nos va a matar. Por eso lo llamo optimismo trágico, es decir, estar preparados
para cuando esto aparezca. Prepararse. ¿Cómo me preparo? Y seguramente si yo vivo la espiritualidad desde soy libre, soy amor y el amor soy respeto, soy todo eso y eso que soy lo doy al otro, seguramente cuando aparezca un sufrimiento, una enfermedad, la muerte de un ser querido, le voy a poder dar sentido y no voy a tener culpa. Y cuando llegue el momento de mi muerte, probablemente lo haga en paz, porque sé que he vivido, porque valió la pena vivir, porque puedo mirar mi vida en retrospectivo y decir, valió la pena haber vivido realmente, valió la pena. La logoterapia o terapia basada en el sentido no nos dice que el sufrimiento, la culpa y la muerte sean necesarios para encontrar sentido a la vida. Nos dice que se puede vivir a pesar de las condiciones adversas y que aún a costa de un sufrimiento constante, la culpa inmerecida y la inminencia de la muerte, la vida sigue teniendo sentido. Y esto lo vivió el doctor Viktor Frankl en los campos de concentración. Dice, el amor es la meta más importante a la que un hombre puede aspirar. Bueno, el amor, soy amor, el amor es espiritualidad, es un protofenómeno. No es un epifenómeno como los sentimientos y las emociones. Bueno, los invito a repasar esto, a repasar lo de filosofía, a unir, a enviar las dudas por WhatsApp. Entonces las puedo contestar en forma individual. Y bueno, vamos a ver, según también mis tiempos, la posibilidad de hacer un meet uniendo esto con lo de filosofía. Bueno, déjenme organizar y bueno, se van a seguir enviando clases, las clases probablemente de cosas que no están escritas en los apuntes. Generalmente las clases son así, uno da en la clase lo que no está escrito en los libros. Y bueno, a disposición de todos, nos tenemos que ayudar, tenemos que estar unidos, nos tenemos que ayudar todos para poder tener una vida con sentido y para poder vivir la tridimensionalidad del ser, vivir especialmente la espiritualidad. Por favor, no tenemos que vernos como enemigos, nos tenemos que ayudar, nos tenemos que respetar, manifestar amor, porque si no, vamos a seguir rindiéndole culto a esta cultura de la falta de ética, a este positivismo de la época, ¿no? Bueno, es muy bueno saber que estás ahí, realmente muy bueno, y muchísimas gracias por estar. Muy bueno saber que formas parte de esta institución, muy bueno saber que compartís, confías, te comunicás, preguntas las dudas, que hay compromiso y muchas gracias por estar. Un abrazo grande a todos.